Buenas, mi nombre es Leyani Pérez y hoy les voy a estar presentando un tema muy interesante titulado La presión de un fluido para mi clase de física. Espero que les guste. Primero vamos a estar viendo qué es un fluido. Un fluido se define como la sustancia que fluye y adquiere la forma de recipiente que lo contiene y esta sustancia se deforma continuamente bajo el esfuerzo de corte por más pequeño que sea. Después tenemos la presión, la cual se define como la fuerza por unidad de superficie ejercida por un fluido sobre una superficie real o imaginaria en dirección normal a la superficie, o sea que la presión es igual a la fuerza entre el área. Y esta es el resultado de las moléculas del fluido chocando contra dicha superficie. La presión de un fluido depende de dos factores como la densidad del fluido y la altura de la profundidad a la que éste se encuentre. Como podemos observar en estas dos imágenes que tenemos acá, una tenemos alta presión y la otra tenemos baja presión. En la que se muestra la alta presión podemos ver que hay una pequeña superficie y una mayor área, y en la otra tenemos una mayor superficie y una menor área. Por eso que una tiene más presión y la otra tiene menos. Y en la segunda imagen podemos ver cómo alguien está aguantando en la boca de la llave y en una está saliendo con más presión y en la otra está saliendo con menos. La presión puede medirse de dos maneras. La primera en términos absolutos y la segunda en términos relativos. La presión relativa se refiere a la diferencia entre la presión medida en un punto y la presión de referencia. En lugar de medir la presión absoluta en relación con el vacío, la presión relativa considera la presión en relación con un punto de referencia específico. Y por otro lado, la presión absoluta se refiere a la presión medida con respecto al cero absoluto, y es decir, sin considerar la presión atmosférica. Si la presión real o total ejercida por un fluido está incluyendo la presión atmosférica que actúa sobre él. La presión absoluta se mide utilizando dispositivos como manómetros absolutos que proporcionan lecturas directas de la presión. Aquí podemos ver un ejemplo en cómo está basada la presión absoluta, ya que sería la presión relativa más la presión atmosférica. Una vez más, considerando el cero absoluto, o sea, todas las presiones que tenemos en el ambiente o en el mismo recipiente se miden y esto nos va a dar la presión absoluta cuando todas se suman. La mencionada ya presión atmosférica no es más que la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos de la Tierra o que están en el interior de esta. Es la presión que experimentamos en nuestro entorno cotidiano debido a la atmósfera que nos rodea. La presión atmosférica varía con la altitud, la temperatura y las condiciones meteorológicas. Para medirla se utiliza una unidad de medida atmósfera, donde una atmósfera es aproximadamente igual a la presión atmosférica del nivel del mar. El instrumento que se usa para medirla se conoce como barómetro. En general, la presión atmosférica es un factor importante en diversas aplicaciones científicas y tiene un impacto significativo en el clima y en el comportamiento de los gases. La ley de Pascal describe el principio fundamental de la hidrostática y establece la relación entre la presión aplicada a un fluido confinado y el efecto resultante en todas las paredes del fluido y las paredes del recipiente que lo contiene. Esto se debe a que las moléculas de un fluido están constantemente en movimiento y pueden transmitir la presión a través de las colisiones que sufren entre ellas. Un ejemplo de la ley de Pascal es el funcionamiento de un pistón en un sistema hidráulico. Si se aplica una fuerza a un pistón más pequeño, esto genera una presión al fluido contenido en este sistema. Esta presión se transmite de manera uniforme a todas las direcciones y permite que el otro pistón más grande se mueva en respuesta a la presión transmitida, aplicando una fuerza original. La ley de Pascal tiene aplicaciones en diversos campos, como la industria hidráulica, la industria automotriz, la medicina y en muchas áreas donde se trabaja con sistemas fluidos confinados. Ahora en esta imagen podemos ver lo antes dicho. Ya como una fuerza pequeña que la vemos a la izquierda
a través del fluido mueve un auto grande o un objeto grande. Y así es como se aplica la ley de Pascal. El principio de Arquímedes es un principio físico enunciado por el matemático y físico griego Arquímedes. Establece que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza ascendente igual al peso del fluido desplazado por dicho objeto. Este principio explica por qué los objetos flotan en un fluido, como un barco en el agua, o experimentan una pérdida aparente de peso cuando se sumergen en un fluido, como una persona en una piscina. La fuerza de empuje ascendente es mayor que el peso del objeto, lo que produce una diferencia de fuerzas y permite que el objeto flote o parezca más ligero cuando está sumergido. El principio de Arquímedes tiene aplicaciones en la vida cotidiana y en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, como en diseño de los barcos y submarinos, la hidrostática, la determinación de densidades y volúmenes y la comprensión del comportamiento de los objetos sumergidos en fluidos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video.